Buenas tardes. Les rogamos tomen asiento. Va a dar comienzo la mesa redonda Percepción social en España sobre defensa y seguridad, que cuenta con la participación de don Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEPAE, y don Narciso Michavila, presidente GAD3. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en la presentación de este trabajo que realmente refleja algo que está en la mente de todos nosotros, que es la cuestión palpitante, ¿no? Esa cuestión palpitante ha sido el debate público que con una enorme intensidad ha girado en las últimas semanas, los últimos meses, en torno a la necesidad de que Europa, y en particular España, aumente, incremente su inversión en la industria de defensa. Habéis escuchado todos declaraciones de líderes internacionales, habéis leído titulares rotundos, dos cumbres de la OTAN, tanto la de julio del año pasado como la que va a tener lugar el mes que viene en Holanda. Bueno, todo ello va creando una inquietud social creciente y desde TEDAE, que es, como bien sabéis, la asociación que agrupa las empresas aeronáuticas, defensa, seguridad y espacio, nos hemos sentido de alguna manera obligados y necesitados y conscientes de que vivimos ese momento especialmente relevante y hemos querido poner a las personas en el centro, es decir, a la sociedad en el centro, y preguntarles sobre su percepción acerca de los muchos de los temas que nos han traído aquí a FEINDEF. Como sabéis, nosotros somos los organizadores de FEINDEF, junto con la fundación que la preside, pero somos muy conscientes de nuestra responsabilidad en este campo, ¿no? Y ahora compartir con ustedes el estudio que encargamos a GAD3 para conocer cómo ha evolucionado la percepción social sobre estas materias. Hemos tenido la suerte que Narciso Michavila, su presidente, esté hoy aquí con nosotros y nos lo presente, porque realmente ofrece una radiografía actual de lo que piensa la sociedad española sobre todos estos retos, ¿no? Yo creo que hay un tema que quiero destacar, que más del 60% de la ciudadanía apoya fomentar la industria nacional de defensa. Esto es una de las primeras conclusiones que realmente me han parecido positivas y quiero verlo, porque también creo que es importante ver que la sociedad quiere saber qué hacemos, cómo trabajamos y qué aportamos. Y nuestra obligación es hacerlo, porque tenemos el deber de explicar mejor nuestro compromiso con los valores que defendemos, que no son otros que los democráticos, la sostenibilidad y la innovación. Está en la mente de todos nosotros que vivimos un momento histórico, porque hemos pasado de estar protegidos por ese Big Brother, por ese gran actor que nos protegía, y hemos dejado de estar protegidos y ahora tenemos la obligación de defendernos. Porque todo esto ha generado una nueva conciencia colectiva que entiende mejor el papel esencial de nuestras Fuerzas Armadas. Y aquí quiero destacar también la ayuda total, absoluta, constante de nuestro gobierno, porque el Plan Industrial y Tecnológico presentado por este gobierno nos permite consolidar nuestras capacidades y todo lo demás, ¿no? Tenemos que alcanzar ese objetivo del 2% de inversión en defensa, lo haremos en el año 2025, como marca la OTAN, y todo ello será clave. Pero además de esto necesitamos una planificación presupuestaria estable y sostenida, porque invertir en defensa es invertir en libertad, en seguridad, en empleo, en innovación, soberanía tecnológica, pero sobre todo invertir en algo tan sugestivo como la paz y para la paz. Pues sin más, le paso la palabra a Narciso Michavila, al que agradezco de todo corazón su presencia la mañana de hoy. Muchas gracias, Ricardo. Me voy a poner de pie para poder hacer la exposición, no sin antes agradecer a TEDAE la confianza que ha depositado en GAD3 para haber hecho esta encuesta,
que vemos ya directamente. Es una encuesta representativa de toda la población española. Es reciente, hecha el mes pasado. Encuesta online, al ser una encuesta online a un panel de 1.200 españoles y españolas de todo el territorio nacional, es representativa del conjunto de la sociedad española mayor de 18 años y además con respuestas, al ser online, nos permite ofrecer un tipo de preguntas que las respuestas siempre son mucho más reflexivas. Bien, agradezco además la invitación porque al final, aparte de la pasión por la sociología de la empresa GAZ3 que presido, es volver a tocar mi otro alma profesional, que fueron mis 22 años vistiendo el uniforme militar y además mis últimos destinos fue precisamente pues, temas de sociología militar, opinión pública, y ahí dejé pues mucho tiempo de investigación. Poder volver a ver cómo ha cambiado en esta última quincena la opinión pública española y, como he dicho esta mañana en una radio de ámbito nacional, veremos sorpresas, porque está habiendo muchos cambios la sociedad actual en todo el planeta, de forma muy especial. La sociedad europea está experimentando muchísimos cambios en lo que son las percepciones de las amenazas, de los retos, de la seguridad, y eso lo vamos a notar y lo notamos de forma muy especial en la población más joven, como ahora veremos. Bien. Para empezar, esto es una simple síntesis. El conjunto de la información está disponible entera por TEDAE, que es quien ha apostado por ella. Voy a hacer ir a lo más importante para no alargarme, pero para empezar, ¿cómo cree el español, los españoles, cómo creemos que será el mundo el día de mañana? Aquí lo importante no es tanto que pensemos, bueno, pues que vamos a vivir un mundo con más incertidumbre, sino qué tipo de incertidumbre nos vamos a encontrar. Y tenemos que ser conscientes que estamos viviendo pues un final de época que empezó con la imprenta, con la revolución industrial, con la ciencia. Era una época donde el tipo de conflictos y de amenazas que había eran de tipo muy material, y sin embargo nos adentramos ahora en una era digital en la que ya estamos, donde el tipo de amenazas que vamos a tener es muy distinta. Vamos hacia un mundo donde, cuando cogemos las principales variables duras, vamos viendo que en el conjunto de todo el planeta, sobre todo de las sociedades occidentales, cada vez vivimos más, vivimos con menos enfermedades, vivimos mejor, cada vez estamos resolviendo los problemas de tipo material, pero a la par esa riqueza lo que está haciendo es generar desigualdades, y detrás de la desigualdad, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido conflictos. ¿Cuáles son las amenazas que preocupan? Si lo hubiéramos hecho telefónicamente, por teléfono, habría sido mucho más difícil que todos aquellos que nos han respondido hubieran podido dedicar tanto tiempo para verlo. Bueno, pues vemos cómo, aunque haya un cierto pesimismo respecto a lo que hubo la sociedad que teníamos hace 5 años, ya hemos dejado muy atrás los felices años 90, que los más mayores vivimos, donde parecía que habíamos llegado al final de la historia, la democracia se iba a implantar en todo el planeta y no iba a hacer falta ejércitos, etc. Bueno, pues en lo menos pesimista vemos que, pues, respecto a hace 5 años, la gente cree que va a haber menos pandemias, evidentemente más que el COVID, difícil, ¿no? Menos terrorismo y menos ataques contra infraestructuras, etc. Y, sin embargo, lo que consideran que ahora hay más que hace 5 años es conflictos armados. Los que hemos tenido que estar en misiones internacionales sabemos muy bien que no ha dejado de haber conflictos armados, por desgracia, en ningún año de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que esta vez la invasión de Ucrania nos ha pegado muy cerca. Como decía esta mañana en la radio, la sociedad ucraniana, cuando les interrogábamos antes de la invasión, no estaba dispuesta a morir por defender su nación. No pensaba que realmente sus hermanos rusos pudieran invadirles, y le pasó a la sociedad ucraniana exactamente lo mismo que a Stalin el 22 de junio del año 41, cuando todos sus servicios secretos, los que había dejado vivos,
todo su ejército, los que había dejado vivo, porque se había tirado unos 5 años torturando y fusilando más de 30.000 oficiales, se había cargado 3 de los 5 mariscales, se había cargado a la mayoría de los generales, desconfiaba de todos y de todo. Como todos los tiranos que había a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, pues cuando el propio Churchill le dice, mira, es que hay 150 divisiones de la Wehrmacht preparadas para invadirte, Stalin, el camarada Stalin, no daba crédito, porque decía, ¿cómo es posible? Pero si mi propio ministro Molotov ha firmado un pacto, nos hemos repartido Polonia, ¿cómo me va a invadir? Bueno, pues cuando le avisaron que efectivamente ya había 3 millones de soldados alemanes, finlandeses, rumanos, etcétera, ya dentro del territorio ruso, lo que hizo fue encerrarse en su dacha al lado de Moscú, con una gran depresión, esperando a que llegaran sus mariscales a aplicarle la misma medicina que él había aplicado. Tuvo la suerte de que Molotov y Zhukov y compañía fueron suficientemente inteligentes como para decir, de esta solo nos puede sacar un gran líder, ¿vale? Si el camarada Stalin hubiera hecho caso a los que sabían de amenazas militares, igual que si Hitler hubiera hecho caso de sus generales de la Wehrmacht, desde luego nos habríamos ahorrado 70 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que ya nunca más iba a haber una guerra después de la Primera. Y fuimos a Múnich y allí pactamos con Hitler que efectivamente íbamos a ceder todo lo que nos pidiera y más. Eso fue el siglo XX, pero es que esto ha vuelto a pasar en el año 22 en Ucrania. Y eso es lo que hace que nuestros jóvenes ahora mismo digan, sabemos que vivimos mejor que nuestros antepasados, que podemos hacer muchas cosas que no soñaron nuestros antepasados, pero sabemos que vivimos en una sociedad mucho más vulnerable. Con, además, como pues, la sociedad del riesgo nos decía Beck, ya en los años 80, justo cuando en plena pues, desastres nucleares, nos decía el desarrollo trae y el progreso trae grandes beneficios a la humanidad, pero a la vez el propio desarrollo genera problemas que tienen 2 características sobre todo, que impacta en el planeta y que además son globales. Lo hemos ido viviendo con todas las amenazas que hemos ido sufriendo. Por lo tanto, la sociedad actual ya es consciente de que efectivamente tenemos herramientas para poder combatir, me da igual, pandemias, que invasiones, que apagones, que cualquier tipo de amenaza que haya. Y de hecho, ese espíritu cooperativo de la humanidad hace que pues, las pandemias se resuelvan de forma mucho más rápida y cause mucho menos mortandad que todas las epidemias anteriores, o que cualquiera de las guerras, si uno va viendo, o incluso el terrorismo, etcétera, que la mortandad por causas violentas no pare de descender década a década. Pero lo que sí sabemos es que si no invertimos en protección, pues los puentes se van a caer, los ejércitos que vean debilidad van a aprovecharla, las empresas que vean debilidad van a entrar en mercados débiles, etcétera, etcétera. Bien, aquí es donde hay bastante realismo. El español es consciente que la sociedad española, que España como nación, no solo hay un 33% que considera que estemos preparados para hacer frente a esos desafíos, porque es que además lo estamos viendo de forma permanente. Uno de los cambios que ha habido también a raíz de Ucrania no es solo el potenciar el papel de la defensa, sino también la importancia de la unión de los países de la Unión Europea. Ha sido Ucrania y ha sido ahora el cambio de política exterior de Estados Unidos. Si uno coge hoy, por ejemplo, y ve las encuestas en Ucrania del Centro de Sociología de Kiev, que les sugiero que lo sigan, en el caso de la opinión pública rusa, Levada Center es el más independiente y por lo tanto nos da mucha información de qué piensa la opinión pública rusa. En el caso de la ucraniana, vemos hoy mismo, han publicado los resultados últimos respecto al apoyo a la guerra, etcétera, a su propio líder Zelensky. Antes de la invasión, el presidente Zelensky
recuerdan muy bien, arrolló en las elecciones presidenciales, sobre todo en la zona de habla ucraniana. Bueno, se fue desgastando de forma muy rápida en cuanto sufrió la invasión en febrero, el 24 de febrero del 22, pues se produjo lo que en sociología llamamos, y está muy estudiado, un rally around the flag, es decir, que todo el mundo corrió detrás de la bandera, en este caso cerró filas en torno a su líder. Y por lo tanto Zelensky se fue a un 90% de aprobación. Poco a poco se ha ido desgastando hasta llegar a un grado de aprobación de un 52% que tocó suelo justo en diciembre del año pasado. A partir del cambio de política exterior del actual presidente Donald Trump en Estados Unidos y de la posición de enfrentamiento que ha habido entre Zelensky y Donald Trump ha repuntado de nuevo la valoración, de forma que cuando el presidente decía que haya elecciones ya, los ucranianos no quieren elecciones hasta que no terminen el conflicto, pero en todo caso, si yo hace un año hubiera sido muy prudente y hubiera dicho es muy difícil que quien ha ganado una guerra gane unas elecciones, no le pasó ni a Churchill en el 45, ni a Bush padre en el 91, ahora mismo, después de lo que estamos viendo que ha pasado en Canadá el mes pasado, Australia acaba de pasar ahora mismo, que dos gobiernos socialdemócratas que estaban muy castigados iban a perder el poder porque la oposición conservadora, que en aquel momento apoyaba las posiciones de Trump, estaba en las encuestas disparado. Sin embargo, a raíz de toda la política y enfrentamiento arancelario de Estados Unidos, tanto con medio planeta, ¿vale? Lo que ha conseguido esta política es que Trudeau no es presidente, pero su sucesor ha barrido en Canadá y el gobierno socialdemócrata o liberal en Australia 3/4 de lo mismo. Por otro lado, como dije ya el mes pasado a los abogados de Madrid, no va a haber aranceles. Y no puede haber aranceles por pura opinión pública. El 60% de la población norteamericana tiene acciones, tiene sus ahorros invertidos en empresas norteamericanas. Por lo tanto, pues basta leer el The Art of the Deal del Donald Trump de los años 70 en Nueva York para saber cuál es su forma de negociar. Pero que evidentemente cuando llegue el momento, es decir, todo lo que ha ido pasando está escrito ya en las encuestas. Y por eso habrá arancelitos y habrá al final, pues con esa negociación, pues conseguirá el fentanilo o conseguirá determinadas cosas y tal, pero lo que es un cambio radical y volver de nuevo a los aranceles, a un modelo, pues lo tiene totalmente imposible. Basta ver también las propias encuestas de opinión pública en Estados Unidos para ver que en ese terreno el propio Donald Trump ha tardado en sufrir, pero ya está empezando a sufrir entre su propio electorado. Para mí esta es la transparencia más importante de toda la... porque nos hace una síntesis de dónde está España, por lo tanto, dónde están la mayoría de los países ahora mismo. Porque no tenemos problemas muy diferentes de los que han podido tener en Canadá, Australia, que el principal problema ha sido la vivienda, o del que puedan estar teniendo las ciudades alemanas o de Holanda, ¿vale? Le planteábamos esos 7 problemas en concreto para que dijera, vale, para usted, ¿cuál es el problema más importante de estos 7 que hemos planteado? Sabemos que son los que hay gran debate. Bueno, el principal problema en estos momentos en España es la falta de vivienda. Si hace 15 años uno iba por las ciudades españolas y todo era un se vende y toda la política iba a dejar de prometer 800.000 viviendas nuevas, porque era una carrera que había habido en todas las democracias occidentales, de a ver quién construía más, a ver quién democratizaba más las hipotecas, a ver acceso lo más barato posible, pues de repente decidimos que no había que apostar ni en infraestructuras de ningún tipo. Muy buena parte de los apagones que está habiendo en Perú o en Chile o de la caída de puentes que hay en Italia o en Alemania, en Dresden, es precisamente porque hemos vivido una época donde para ganar elecciones no había que invertir en infraestructuras. Porque le preguntábamos a los votantes y nos decían, ¿dónde hay que invertir? En pensiones, en sanidad y en educación. Esos problemas los tenemos muy bien resueltos.
de forma especial en España. ¿Y en infraestructuras? No, si nunca va a haber pues una Dana. No puede pasar. Y la hemos tenido. Y por no cuidar el medio ambiente en la zona de pues, las vaguadas de Valencia, pues al final hemos tenido muertos. Y por no cuidar los puentes y por no invertir en defensa y en seguridad, pues al final pasan las cosas que pasan. Estabilidad económica, precios. Aquí la novedad es que esta encuesta hecha hace 5 años, seguridad y defensa habría aparecido la última. Y sin embargo, ahora mismo vemos que sigue habiendo preocupación por la desigualdad de género o por la lucha contra el cambio climático, pero como está pasando en la mayoría de Europa es, vale, primero, por favor, vamos a darle vivienda a nuestros jóvenes, ¿vale? Luego vamos a resolver los problemas de desempleo y vamos a empezar a preocuparnos por la seguridad y la defensa. Otra de las novedades es la transversalidad de estas respuestas. España, por nuestra historia de 2 siglos de guerras fratricidas, éramos el país, después de China y de Nigeria, con mayor número de muertes en números absolutos de guerras entre hermanos. Desgraciadamente hemos sido superados por Argelia, por Colombia, por algún otro país. Eso hacía que la visión que había en las Fuerzas Armadas en la época de la transición era una posición también de partido. El hecho de que las Fuerzas Armadas hayan salido absolutamente del debate partidista y de que sean absolutamente neutrales y que hayan demostrado siempre pues ese estar al servicio del conjunto de la sociedad y no de un proyecto político concreto, es lo que hace que ahora mismo pues esas diferencias que había izquierda-derecha en las generaciones más jóvenes ha desaparecido. Nos estamos haciendo bastante nórdicos, bastante anglosajones en este sentido. Valoración de los actores en materia de defensa. Le preguntamos a los entrevistados cuáles son las principales, en concreto, en qué medida estos actores están actuando en beneficio de la ciudadanía. Bueno, pues tradicionalmente en España, como en la mayoría de las democracias, pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siempre aparecían de los mejor valorados. Si hubiéramos preguntado por los bomberos, igualmente estarían. Y sin embargo, siempre teníamos las Fuerzas Armadas abajo. El Latinobarómetro, que hace una pregunta parecida a instituciones, nos permite ir viendo también cómo va evolucionando la opinión y vemos que hay un punto de inflexión en el año 22, es decir, que la opinión de las Fuerzas Armadas iba mejorando hasta que en el año 22 se produce un punto de inflexión y se coloca en estos momentos en segunda posición. Muchos elementos que podría llevarme a analizarlo, pero ahí está. Luego, ojo, las empresas privadas, aunque el empresario español tiene mucha mejor imagen de lo que se cree el propio empresario, lo sabemos por estudios de GAT3 para tanto COE como la Asociación Valenciana de Empresarios, en cuanto ya estamos preguntando por empresas privadas, sector defensa, ahí ya parece que hay demasiadas connotaciones que en el imaginario histórico español no están aportando positivamente. Novedad y sorpresa de este año. Si el Centro de Investigaciones Sociológicas hubiera continuado los barómetros que cada 2 años se hacían y que el último se hizo en 2017, habríamos podido ir viendo a lo largo de estos 7 años cómo ha ido evolucionando. Y como decía, tradicionalmente el español consideraba que era mejor ahorrar en defensa e invertirlo en otras partidas. Ahora, sin embargo, las 2 preguntas nos están diciendo que hay más gente que considera que el presupuesto es insuficiente que excesivo y luego que hay conciencia de que el presupuesto es inferior al del resto de los países de nuestro entorno. Bien, ¿qué acciones proponen? Pues las hemos ordenado, se les van presentando siempre al entrevistado aleatoriamente para no condicionar, pero aquí están ordenadas para poder verlas mejor.
¿Qué debería hacer España en estos momentos? Pues sobre todo, está muy o bastante de acuerdo. Yo en esto recomiendo fijarnos siempre también en el que no está de acuerdo, que suelen ser los frenos a las acciones. Bueno, pues no están nada de acuerdo con fomentar industria, defensa y seguridad nacional el 20%. Sí están muy o bastante de acuerdo un 60%. No podemos decir que sea consenso absoluto, pero desde luego esto eran cifras que en España era muy difícil. Estas cifras son mayores entre los jóvenes. Hay que pensar que la mayoría de nuestros jóvenes están accediendo a la universidad y además están teniendo unas experiencias en otros países y están teniendo una percepción de lo que es Europa y de lo que son las amenazas, de lo que es el ejército, que no tiene nada que ver con lo que le han podido contar sus mayores de sus experiencias cuando tuvieron que hacer el servicio militar. Apoyar la creación de un ejército europeo, lo sabemos por el Eurobarómetro. Bueno, España junto a otros países meridionales seguimos siendo muy proeuropeos. En la época de la crisis financiera bajó un poco ese apoyo. En Italia sigue habiendo ciertas suspicacias y, sin embargo, en España ha vuelto a remontar enormemente pues la buena valoración de Europa. Aumentar la retribución de los miembros de las Fuerzas Armadas, ahí es una cuestión de números. Es decir, cuando hablamos de que España está invirtiendo mucho menos en defensa, es simplemente comparar qué está cobrando un uniformado militar en cualquiera de los ejércitos respecto a lo que está cobrando un uniformado en un municipio o en una comunidad autónoma. En el momento que los militares empiecen a cobrar, no digo ya conforme a cualquiera, y lo sé muy bien porque he vivido los dos mundos, a cualquiera de sus coetáneos con las mismas responsabilidades fuera del ejército, sino empiezan a cobrar lo que cobran en otros países o lo que empiezan a cobrar. Voy a contar una anécdota. Cuando me fui a Kosovo, fui a ver a un familiar que tenía responsabilidades políticas y, bueno, pues vi también pues, el ministro. Oye, ¿cuánto vas a cobrar? Cuando dije la cifra con las dietas correspondientes, digo, bueno, esto es lo que cobra un magistrado, con la diferencia de que nuestros militares que están ahora mismo no tienen descanso ningún fin de semana y se están jugando la vida por nosotros, ¿vale? Por lo tanto, ahí claramente es uno de los temas que la sociedad española, sí, y porque es que además todos estos sistemas de armas que hay ya no los puede mantener cualquier soldado de la época de Napoleón. Es que necesita una formación profesional muy superior a la de cualquier profesional de la vida civil. Y de hecho, su tiempo de entrenamiento es muchísimo mayor que el de cualquier otro sitio. Aumentar el gasto, si hay que decir inversión, decimos inversión, pero no pasa nada. Gasto en defensa, adoptar el papel de liderazgo en defensa respecto a los países de nuestro entorno y ojo con esta última pregunta. El español no está por la labor de que entremos en cualquier zona de conflicto porque sí, ¿vale? Y evidentemente, además, cuando llegue el momento concreto, que haya intereses y que haya que defender a la sociedad española, habrá que ir viendo y, desde luego, esas decisiones no va a haber nunca nadie que conozca a la sociedad española que diga que esa decisión hay que tomarla a golpe de encuestas. La propia ciudadanía va a decidir esa decisión, tienen que tomarla los expertos en función de la información que tengan y que nos la expongan. Grado de colaboración con la OTAN. Bueno, España, pues en la época de la transición, luego vino el OTAN de entrada no, hubo un referéndum que se sometió a votación y hubo unas grandes tensiones y la sociedad española pues estaba ahí a mitad, ¿no? Apostó por la entrada a la OTAN. A día de hoy el 80% de los españoles, y esto es consistente, están a favor de que España asuma sus compromisos con nuestros aliados. Y encima somos conscientes de que ya el paraguas norteamericano de protegernos cada vez va a servir menos.
¿Quién estaría a favor de que disminuyéramos la contribución a la OTAN? Un 13%. Industria de defensa. La pregunta es, ¿qué papel crees que juega el sector privado? Bueno, en una escala de 0 a 10. La verdad es que la pregunta es casi para nota, ¿no? Es decir, que la gente sepa sector privado, defensa, pero son preguntas que es fundamental ir haciéndole a la opinión pública para seguir tratándoles como adultos y para que vayan conociendo. La posición vendría a ser casi de 7, un 6,6. Ahí tenemos la curva del papel que está jugando. En los temas de seguridad, en los países europeos, la mayoría de la gente entiende que el papel público es fundamental y que además los gobiernos tienen que jugar un papel fundamental para coordinar, pero que a la par no todo lo pueden resolver los funcionarios, sino que si no hay una industria nacional propia no puedes tener, pero no solo en defensa, lo vivimos ya, de hecho con el COVID uno de los conceptos que nos salían en los cualitativos que hacíamos eran dos conceptos muy claros, que era estabilidad y soberanía, es decir, la necesidad de que Europa y de forma muy especial España, pues que no... que se nos había ido la mano en la globalización pensando que siempre había que comprar lo más barato y al final resultar que no teníamos capacidad de fabricar nuestras mascarillas, de fabricar nuestras medicinas o, en este caso, de poder fabricar nuestros propios sistemas de armas sin tener que estar dependiendo de países extranjeros. Efectos positivos percibidos por el aumento de inversión en defensa. Al final, la gente, evidentemente, si no hubiera amenazas militares, no necesitaríamos ni ejércitos ni necesitaríamos defensa. Pero mientras nadie nos garantice que va a seguir habiendo gente dispuesta a utilizar la fuerza para lograr sus objetivos, no queda más remedio que defendernos. Y por lo tanto, pues el 51% dicen, fundamentalmente, incrementar la seguridad nacional. Ojo, porque todavía hay un 49% que a lo mejor lo justifica pues para crear puestos de trabajo. Bueno, realmente si nos garantizáramos que no hay enfermedades, no necesitaríamos hospitales. O sea, pensar que la función del hospital es crear puestos de trabajo es no haber entendido. Por lo tanto, aquí la necesidad de la defensa precisamente es para poder garantizar la seguridad y además para tener luego fuerza para poder llegar a soluciones diplomáticas y dialogadas. Que si precisamente Ucrania y Rusia no están llegando ahora mismo a esa situación, es precisamente por la situación de encallamiento en el que están. Si la OTAN no se pone las pilas y permite que le pase con alguno de sus países lo que ha pasado con Ucrania, no le quedará más remedio que efectivamente asumir lo que está pasando con Ucrania. ¿Qué exigen? Sí, son exigencias, porque es en qué medida están de acuerdo con estas afirmaciones. El sector defensa debería ser más transparente con la ciudadanía, de forma clara. O sea, al ciudadano se le trata como adulto y se comporta como adulto, y además lo hemos visto en el apagón. Como encima además el apagón supuso que las redes sociales más polarizantes se quedaron fuera, pues los fabricantes de la crispación se quedaron sin poder trabajar y no les quedó más remedio que hacer lo que estaba haciendo el conjunto de los ciudadanos en Portugal, en España, o lo que ha pasado, porque se ha creado la falsa imagen de que es que en Estados Unidos se habrían dedicado a robar, como en Nueva York en 1977. El apagón de Nueva York de 1977 coincide en una época de una desafección hacia el gobierno enorme. Watergate 4 años antes. Una crisis de precios y económica abismal. El propio ayuntamiento de Nueva York en bancarrota y, por lo tanto, o sea, una inseguridad ciudadana, una pobreza en las calles increíbles. Se produce el apagón de 25 horas y, efectivamente, hubo más de 1000 incendios, asaltos, miles de presos y tal.
Pero en Nueva York ha habido, en el 2003 hubo un apagón, en el 65, en el 59, y el comportamiento de los neoyorquinos fue exactamente el mismo que hemos visto en el de los españoles. Es decir, cooperación, empatía, serenidad, gente adulta que se comporta como adulta. Y por lo tanto, en los temas de defensa no hay que tener miedo a contarle al ciudadano la realidad de las amenazas y cómo vamos a hacer frente a ellas. El sector defensa impulsa empleo tecnológico e innovación. Sobre todo los más jóvenes son conscientes de que las tecnologías duales y además la mayor parte de las tecnologías que están utilizando los ejércitos ahora mismo, por mucho que nos empeñemos los militares, no han surgido en el sector de defensa. Y es verdad que podemos poner muchos ejemplos de que si no hubiera sido por la inversión en defensa, nuestros móviles no tendrían un GPS ni existiría Internet, etc. Pero es que, sabemos muy bien que en el mundo tecnológico actual la transferencia de tecnologías es una constante. Y por último, el sector defensa contribuye al desarrollo industrial de España. Lo estamos viendo en zonas concretas, ciudades concretas. Hay ciudades como puede ser Córdoba, que gracias al centro logístico, pues el cambio demográfico y social que va a tener una ciudad como Córdoba es muy difícilmente explicable si no fuera por esa apuesta, ¿no? Y ya por último, la última de las transparencias es una pregunta fija que la hemos cogido de barómetros anteriores para poder ir viendo cómo ven los entrevistados el futuro del ejército. Para empezar, hay un 6% que creen que acabarán por desaparecer a corto o medio plazo. Eso era pues la Francia de los años del periodo de entreguerras, ¿no? Después de la Gran Guerra, el pensar que ya nunca más iba a haber una guerra. Desgraciadamente, como he dicho, no ha habido ningún año en la historia de la humanidad que no haya habido conflictos. Los ejércitos del futuro estarán gestionados principalmente por empresas privadas como Wagner o Blackwater. Bueno, pues ahí hay un 9%. Sinceramente, esperemos que no sea así porque ese mundo sería muchísimo peor que el mundo actual. Los ejércitos se dedicarán solo a intervenir en catástrofes, es decir, la UME, ¿vale? Bueno, pues ahí hay un 15%, bueno, pues de gente que todavía no debió de ver bien qué es lo que está pasando en el conjunto del planeta. Los ejércitos deberán transformarse y ampliar sus operaciones en el ámbito de la defensa ante amenazas híbridas o cibernéticas. Un 30% que si lo sumamos a los ejércitos seguirán siendo necesarios tal como los conocemos hoy. ¿Bien? Mi visión personal en esta encuesta yo habría respondido dentro de ese 30%. Los ejércitos van a seguir siendo necesarios y evidentemente las amenazas del siglo XXI van a ser unas amenazas muy diferentes a las amenazas de los siglos anteriores. Y con esto doy por concluida la presentación. Muchas gracias, Narciso. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta de alguno de vosotros. Yo creo que el tema ha estado claro. Señor presidente, ¿tiene alguna pregunta? Veo que hay una detrás de usted. Sí, por favor. Sí, hola, buenos días. ¿Se ha preguntado por el enemigo? Concreto. ¿Por las amenazas? Sí. O sea, no. Hasta ahora, por lo menos yo, cuando estudiaba, el enemigo era Marruecos. Sí, la amenaza verde. Ahora el enemigo es Rusia y hasta casi Estados Unidos. Digamos que la percepción social de la necesidad de un ejército ha cambiado con el cambio de amenaza. A ver, el cuestionario ha preguntado muchas más preguntas que las que hay aquí. Y efectivamente sería interesante, y en su día el CISI preguntaba qué países considera que están amenazando, pero en este caso nos han preguntado. ¿Vale? De todos modos, efectivamente, nos entrenamos contra la amenaza roja, luego vino la verde, luego la amarilla y ahora parece que volvemos de nuevo a... hay que estar un poco pendientes de lo que pasa con nuestros amigos rusos. Había otra pregunta más y luego te doy a ti la palabra. Sí, don Narciso, tenía yo una pregunta con respecto a la última transferencia que puso
y es referente a la edad. Es que yo he visto ahí que hay una clara tendencia de cambio de pensamiento con respecto al grupo de edad. Sí. A ver, no soy capaz de volver hacia atrás, pero ahora sí voy a volver hacia adelante, perdón. Es la última de las traspas, voy a ver si soy... esta es, bien. Vemos que la población más mayor considera que el ejército del día de mañana va a seguir siendo, porque además ellos sí que tienen recuerdo de haber vivido la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y efectivamente los más jóvenes lo estamos notando en cantidad de parámetros, o sea, en la era digital, la actual generación Z tiene comportamientos en muchas cosas muy diferentes a las generaciones anteriores y se está revirtiendo además tendencias en muchas cosas, que es lo que yo digo, en muchas cosas nuestros jóvenes se están volviendo los básicos, back to basics. O sea, nos dan mil vueltas en digitalización, etcétera, pero, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, nuestros adolescentes están leyendo en papel como nunca se había leído antes. Lo sabemos por estudios que hacemos de... ¿no? Todos los debates que hay respecto al empleo de pantallas, tablets, tal, pues hay un volver de nuevo a, oye, las pantallas, la tecnología está muy bien, pero al joven, no solo en España, me da igual, en Islandia, en Suecia, en Francia, y además también transversal, hay que volver de nuevo a los básicos. Contacto con la naturaleza, la espiritualidad, el volver a escribir a mano, el comportamiento que hubo en el día de la pandemia, que he dicho que no nos diferencia al resto, sí nos diferencia en una cosa, y es que España es el país del mundo con más restaurantes, con más bares por ciudadano. Entonces, al final, pues nos concentramos todos alrededor del bar y de la cervecita para poder socializar, ¿vale? Pero es volver de nuevo a... Estamos ya muy cansados de tanta tecnología y por eso ahora mismo pues te llega un cantante y te llena de golpe en 24 horas 10 metropolitanos, porque la gente está deseando volver de nuevo a las procesiones, a hacer deporte, a lo presencial, volver a lo básico. ¿Vale? Una última pregunta, muchas gracias. Buenos días, presidente. Magnífica presentación, señor Michavila, absolutamente impresionante los datos. Solo quería hacer una pregunta. Una de las mayores preocupaciones del español es el acceso a la vivienda. Sí. Por tanto, una población que es vulnerable porque no tiene dónde meterse se siente más desprotegida. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cupo la posibilidad de preguntar si el servicio militar obligatorio, del que se está hablando últimamente en la prensa, que si sí, que si no, hubiera sido una pregunta interesante para ver esa percepción desde los jóvenes hasta los adultos? Muchas gracias. ¿Esa la hemos preguntado en esta? Es que yo a veces confundo, hacemos tantos estudios. Vamos a ver, mi tesis doctoral fue el soldado profesional en España. Se hizo en pleno proceso de profesionalización y terminaba diciendo que la historia siempre es cíclica y que, por lo tanto, el día de mañana, o sea, no podemos descartar que vuelva a haber de nuevo algún tipo de servicio militar, que evidentemente no sería solo para varones ni sería tal y como lo conocemos ahora mismo. Yo ahí diría, o sea, la sociedad española ahora mismo no está a favor de que haya servicio militar obligatorio, de forma muy clara, ¿vale? Pero te diría que entre los jóvenes, esa opinión, la imagen que tienen del ejército no es la misma que la que pudieron tener sus mayores, que les mandaban a otro sitio y que estaban viendo cómo en el resto de ministerios iba avanzando todo y, sin embargo, en nuestros cuarteles se quedaba todo, vamos, en el siglo XX totalmente. Pero, por ejemplo, muchos países nórdicos tienen servicio militar obligatorio y en muchos países nórdicos, incluso en Alemania, se están replanteando la posibilidad de volver a implantarlo. Pero en el caso de la población española, a día de hoy, ni la sociedad lo aceptaría, ni yo, sinceramente, no creo que sea la solución a los problemas que tenemos ahora mismo internacionales. Muy bien, pues muchas gracias. Damos entonces por terminada esta presentación, con agradecimiento una vez más a GAT3 y a su presidente, Narciso Michavila. Muchas gracias.